Bendito sea Dios. ¿Sabe? Yo creo que lo que ha sucedido el día de hoy, aparte de un regalo de Dios hacia nuestras vidas, a nuestros corazones, sentir su presencia, sentir su amor, yo creo que también hay algo de prepararnos para lo que viene. Pero, ¿sabe? Yo tenía mucha carga esta semana, principalmente por este día, 31 de octubre, Halloween. Y muchas personas realmente no les interesa lo que está sucediendo, porque no conoce y desconoce lo que hay detrás de esta festividad. Es muy delicado. Entonces, usted sabe que veníamos tocando el tema del tabernáculo y yo quería seguir tocando el tema del tabernáculo el día de hoy, para que usted, prácticamente iba a ser nuestra última conferencia del tabernáculo, pero no se pudo. El Espíritu Santo me llevó mucho a hablar sobre Halloween. Yo decía, Señor, pero pues no hacen caso, no quieren creer, al rato van a andar pidiendo dulces, ¿y para qué, Señor? Entonces recibí una instrucción un tanto diferente que me impactó lo que recibo. Entonces era necesario darle esta instrucción a usted. Y es muy importante, hermano, el principal objetivo por el cual es Halloween, por lo cual sucede esta festividad. Y vamos a Mateo capítulo 18. Yo quiero decirle directamente cuál es el objetivo principal de Satanás en esta festividad. Y me impactó mucho, la verdad que me impactó, me dolió, me duele saber cuáles las maquinaciones que Satanás tiene. Y la palabra de Dios nos enseña que el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, vino a deshacer las obras del enemigo. Cuando Jesús identifica las artimañas del diablo, no solamente las identifica, sino que las deshace. Entonces usted y yo tenemos la misma responsabilidad de hacerlo. Pero aún más me impactaron muchas cosas que ahorita le voy a enseñar. Y me voy a ir un poco rápido, hermano, porque quiero entregarle toda esta información. Quiero que se vaya con toda esta bendición. Gracias, hermano. Que se vaya con toda esta bendición que yo recibí. Entonces quiero que se la lleve. Bendito Dios, te damos gracias por lo que tú nos das, por la gran bendición de tu presencia, por la gran bendición de este milagro diario y continuo que es poder abrir mis ojos, poder estar en tu presencia cuando estudiamos, cuando estamos ahí buscando tu rostro. Y bendito Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, y recibe también, bendito Dios, con nuestras vidas, con lo que hacemos, de nuestros labios, toda honra y toda gloria, porque es para ti. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre solamente y únicamente y exclusivamente sea dada toda gloria y toda honra. Y aún todo hombre que quiere exaltarse en su corazón, que recuerde que un día toda rodilla debe de doblarse delante del Señor de señores y Rey de reyes, que eres tú, del más grande, alto y sublime nombre que eres tú, Señor Jesucristo. A ti te damos gloria. Amén. Mateo capítulo 18, en el verso 1 comienza diciendo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Ellos disputaban y entre ellos mismos iban diciendo: ¿quién es mayor? ¿Quién? Yo soy mejor que tú. O creían que por sus cualidades o por X cosas ellos eran mejor. Y cuando llegan a Jesús le dicen, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Punto número 1, les dijo que si no se vuelven como un niño. Pero en el verso que está enseguida dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y después les dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
en el verso 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo de la mar. Hermanos, es muy delicado cuando nosotros le hacemos un daño a un niño. Ay, hermano, pues ¿cómo le vamos a hacer un daño? Nosotros como padres podemos perjudicar a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es que puede suceder hoy? Cuando los mandamos a pedir dulces y órale, vaya y pida dulces para que todo el año no me ande pidiendo dinero, no sabemos el gran daño y la magnitud del daño que estamos ocasionando. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo que yo quiero decirle, hermanos, es que nosotros debemos de tener cuidado cuando perjudicamos a un niño o estamos intentando o pensamos hacerle daño a un niño. Cuando digo un niño me refiero a un niño o niña, estoy hablando de niño o niña, pero también cuando le hablo de un niño le estoy hablando de un niño espiritual, no solamente de un niño físico. También estoy hablando de aquellos que comienzan, que están creciendo, que están buscando servir y agradar a Dios y que de alguna u otra manera llegamos a ser piedras de tropiezo o estorbos en sus vidas para que no sigan a Dios. Ahora, a mí me impacta esto al saberlo porque estamos hablando, repito, de niños físicos, pero también niños espirituales. La historia nos enseña, por ejemplo, que esta celebración surge en Irlanda. Y en Irlanda existían los celtas en Europa. Dentro de esa nación o de ese pueblo celta había unos sacerdotes llamados los druidas. Estos sacerdotes tenían muy inculcado o muy como costumbre salir a las aldeas y casa por casa pedir cosas para los sacrificios que ellos presentaban el día 31 de octubre a San Jaín, que era el dios de la muerte, a quienes ellos rendían culto. Cuando ellos llegaban a las casas y no recibían quizás algo, ellos solicitaban desde comida, desde una doncella a un niño, o frutas o animales. Cuando ellos no recibían nada, entonces ellos marcaban esa casa para que esa casa recibiese una maldición de su dios, que era San Jaín, el dios de la muerte. La pregunta sería, ¿recibían esa maldición? Sí, hermanos, sí. La palabra nos enseña que cuando nosotros le hacemos un daño a uno de estos niños que creen en Jesús, ¿usted cree que todos los niños creen en Jesús? Claro que sí, de él son. Oye, hermano, pero no ha recibido a Cristo, pero es un niño. Y acuérdese que un niño no le es contado el pecado hasta que no aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿A qué edad un niño comienza a diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿9? ¿8? Entonces, si nos ponemos a hablar de un niño espiritual, pues obviamente sabemos que cuando alguien se acerca a Cristo, comienza a caminar, empieza a aprender y de alguna manera se le puede derribar, se le puede sacar, se le puede alejar de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ellos pedían estas ofrendas entonces para celebrar al dios de la muerte llamado San Jaín, lo cual me llama mucho la atención porque cuando no recibían esa ofrenda marcaban esa casa. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, antes de que usted entre, este lugar ya fue marcado con la sangre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay un sacerdote. Y el sacerdote, incluso desde antes de llegar al lugar, ya está pidiendo a Dios no solo que la presencia de Dios esté en este lugar, sino que todos los que puedan venir y estén en este día puedan ser bendecidos por Dios, pueden recibir de Dios, yo no sé si un milagro, yo no sé si libertad, yo no sé si sanidad en el corazón o en el alma, pero de alguna manera Él está pidiendo que todos se vayan marcados con esa sangre que es la sangre del Cordero de Dios. Entonces, así como ellos marcaban las casas para maldición, cuando usted y yo estamos en este lugar, nuestras vidas son marcadas, pero para vida. Estos hombres, llamados los druidas, llega un momento donde ellos salen de Europa, llegan a Estados Unidos, y cuando llegan a Estados Unidos llegan a propagar esta celebración. Esta celebración no es
como se dijera, que en Estados Unidos nació. No, esto viene de Europa. Ahora, para los druidas o para los celtas, esta celebración, fíjese nada más, esta celebración es ¿cómo se dice? Es una festividad nacional. O sea, no solo es una tradición, no solo es una festividad, sino es nacional. O sea, está estipulada, está marcada, está en su constitución como una celebración nacional. Entonces imagínense la magnitud en la que este pueblo o estos hombres, los celtas, con sus sacerdotes los druidas, están prácticamente entregados a la muerte, al diablo. Hace poco una persona me decía: oye hermano, yo tengo amigos que me dicen, compañeros de trabajo que me dicen que la muerte es muy importante en la vida de Jesús y que es más grande que Jesús. Yo dije, a ver, ¿cómo es eso? Pues qué mal que el hombre pueda pensar o la mujer pueda pensar que la muerte es importante en la vida de Jesús. Dices que la muerte derrotó a Jesús en la cruz. Le digo, sí, claro que Jesús tuvo que morir, pero no quiere decir que se quedó muerto. El mismo Jesús dio palabras y están escritas en la Biblia cuando le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? A lo mejor al mundo o a los hombres que venían constantemente y morían, obviamente quedaban muertos y podía sentirse la muerte Señor de sus vidas, no por dueño de ellos, sino porque estos hombres no podían volver a resucitar. Pero un día llegó Jesús y le dijo: aquí llegó tu muerte, porque a Él ¿quién lo puede derrotar? A Jesús ¿quién lo pudo vencer? Él resucitó al tercer día, Él está vivo, Él no está muerto. Entonces Jesús derrotó a la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que Él ha venido a ser el primogénito de todas las cosas. Y dentro de todas las cosas de las cuales Jesús ha venido a ser el primero, una de esas cosas es que Él venció a la muerte. Entonces el que viene a Jesús no puede llevar una vida en la muerte, sino que su vida está en vida. Amén. Entonces estamos viendo esta situación, pero ahora fíjese, cuando esta celebración llega a Estados Unidos, empieza a propagar por el mundo y muchas naciones empiezan a adoptar esta celebración de Halloween, Noche de Brujas. Pero entonces el Vaticano empieza a formar o a hacer otra tradición, porque al Vaticano hasta cierto punto no le convenía que esta tradición de Noche de Brujas tomara el control o se apoderara de todas las naciones. Y es cuando surge el 1 y 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y entonces el Vaticano se encarga en el siglo VIII, por medio de uno de los papas, Gregorio, no recuerdo el apellido, este papa comienza a hacer y a poner la festividad del Día de los Muertos y empezar a hacerle creer a la gente que sus muertos iban a venir el día 1 y 2 de noviembre, que iban a regresar del más allá, del limbo, que les iban a dar chance, la oportunidad en el purgatorio de salir, una hora de recreo. Vayan y visiten a sus familiares vivos. Díganme dónde dice eso la palabra de Dios. Mas si en cambio el mundo lo creyó, porque el mundo adoptó esa tradición también, y entonces el mundo comienza a creer que cuando van al panteón a llevar flores, a llevarle su mole de olla, a llevarle sus frijoles, el mariachi y hacer todo eso, creen que entonces viene el abuelito, viene la tía, la prima, la cuñada, lo cual es una rotunda mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Yo no encuentro en la palabra de Dios un verso que a mí me enseñe que el que muere puede regresar en el día 1 y 2 de noviembre. Oiga hermano, pero pues yo me acuerdo que mi abuelita se me apareció y mi tía y la prima, e incluso me dijeron: hazme una misa para que me saques del purgatorio, y le dije: eso que se te apareció fue el diablo, eran demonios.
Oye, hermano, ¿usted cree que eran demonios? Claro que eran demonios que tienen la habilidad, que pueden adoptar el habla, la fisonomía del que era tu tío, tu primo, y te pueden engañar. ¿Para qué? Para que tú vayas y hagas la misa que te dijeron y para que tu creencia siga estando fundamentada en una iglesia que no tiene vida. A ver, ¿por qué no te dijo, ve y busca a Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados? A ver, ponte a leer la Biblia y busca la verdad. ¿Por qué no te guió hacia la verdad? Te está guiando a un camino de muerte, mas no a un camino de vida. Pero esto es algo que está pasando, que está sucediendo, y entonces podemos ver que nuestro Señor es un guiador de vida. Ahora, ¿qué hay con los disfraces de Halloween? Mira, hermano, cuando los niños son disfrazados de vampiros, de brujas, de momias, de animales, los druidas, cuando recibían los animales como ofrendas de los aldeanos, el día que este grupo anhelaba que llegara era el 31 de octubre. Los animales recibidos los mataban, los sacrificaban, pero las pieles las usaban para ellos disfrazarse con esas pieles de esos animales. Cuando ellos hacían esto, entonces lo primero que acontecía en el mundo espiritual era que demonios llegaban y se metían en las vidas de los sacerdotes druidas, los poseían y entonces empezaba a suceder muchísimas cosas. Me sorprendí de algo que aprendí en estos días. Ahorita llegamos allá. Cuando usted o cuando el hombre disfraza a sus hijos de lo que sea, oiga, hermano, lo disfrazo de angelito aunque sea, no. Oiga, hermano, es que lo van a reprobar si no lo disfrazo. Que lo reprueben aquí, pero allá arriba no. No podemos. Dice un dicho mundano que que tanto peca el que mata la vaca como el que le estira la pata. No podemos de ninguna manera. Hubo una persona que me dijo, es que usted es muy exagerado, es que usted es muy intolerante, es que usted es muy extremo, es que usted... Y usted, le dije, ¿yo? ¿Acaso yo escribí este libro? ¿Acaso yo dije qué se tenía que poner? Porque lo que yo te estoy hablando y la instrucción que yo le doy al hombre o al pueblo de Dios es la palabra. Yo no estoy dando nada de mi cosecha, ni nada que yo haya escrito, es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el hombre nos quiere llamar intolerantes? Que somos excesivos, que llevamos todo al extremo. Cuando alguien es disfrazado, los niños inocentes son disfrazados, lo primero que va a llegar a su vida es la visita de demonios para ellos. ¿Y esa de dónde se la sacó, hermano? ¿Dónde anda leyendo usted o qué anda fumando? No, hermanos, es real. El mundo espiritual existe. ¿Y sabía usted que a los que más quiere afectar es a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué en un pasado se sacrificaban niños? ¿Por qué cuando iban a ser Moisés, cuando la profecía hablaba de que un Salvador vendría a rescatar a un pueblo que tenía que ser salvado, pero que iba a ser por un hombre? ¿Y por qué entonces los reyes de esos tiempos le daban la orden y la autoridad a las parteras de que cuando naciera un niño lo mataban? No lo dejaban vivir. Cuando Jesús iba a nacer y cuando sabía y hablaban las profecías que el tiempo se acercaba de la llegada de un Mesías, de un libertador, de alguien que traería salvación, ¿por qué mandaron matar a todos los niños de su edad? Satanás ha querido que los niños no sean para Dios, que los niños le pertenezcan a Él. ¿Y cómo es la forma y la manera de que los niños le pertenezcan a Satanás? Entregándoselos a Satanás. Por eso cuando los niños son disfrazados, Él tiene que mandar automáticamente a sus demonios que entren a sus vidas, que pongan semilla en sus tierras, para que con el crecer empiecen a resultar problemas en sus vidas, desde enfermedades, posesiones demoníacas, ser influenciados y llevados a cosas que no les convienen para sus vidas, cosas que los lleven a perdición, a maldición, mas nunca a la búsqueda de Dios y a la vida. Esto es real.
Este era un acontecimiento que los mismos druidas presenciaban, vivían y anhelaban el 31 de octubre. Ahí mismo vemos cuando está la palabra del truco o treta, vemos el error, vemos el engaño, porque yo no sé si los niños les dan dulces o no, y si no les dan, hacen una travesura, pero en el tiempo de los druidas era real. Si no les entregaban, repito, no les entregaban algo para su ofrenda, para su sacrificio, a San Jaín, el dios de la muerte, entonces ellos ponían una señal. Por medio de sus oraciones, por medio de sus sacrificios, la influencia demoníaca sucedía, hermano, sí sucede. Y si usted cree que hoy el mundo espiritual no tiene un efecto, sí lo tiene. Si usted cree que la brujería existe, sí existe. El vudú existe. Todo eso existe. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estamos viendo cómo todo tipo de disfraz va a traer un mal. Todo este día, a mí hasta cierto punto me preocupa, o me preocupaba mucho, porque todos los que pertenecen a una secta satánica se preparan todo el año para este día. Este día no solo es el día donde ellos le llaman el cumpleaños del diablo, donde la fuerza del poder del mal sobre la tierra hoy está en su más alto nivel. Es como si les hubieran dicho: ustedes hoy tienen libertad para hacer y deshacer. Ahorita hay poder, ahorita pueden aprovechar, matar, destruir, robar, sembrar semillas malas sobre todos aquellos. Oren, porque una de las instrucciones que se les da a las sectas satánicas es: oren por aquellos que están a cargo de iglesias para que sean derribados, derrocados, para que entonces, como dice la palabra de Dios, quitaré al pastor y las ovejas serán dispersas. El satanista sabe que cuando afecta a un pastor, a un hombre de Dios, entonces sabe que las ovejas se van a dispersar. Ellos oran todo el año para que en sus sacrificios que al rato van a tener, entonces todas esas maldiciones lleguen a su objetivo. Oiga, hermano, pero ¿cómo es eso? Ok. El vudú, le voy a poner el ejemplo del vudú. El vudú es donde agarran el muñeco y le clavan los alfileres. El hombre que hace el vudú es un hombre consagrado al diablo, completamente al diablo. Entonces, cuando él dice, o llega alguien y le dice: oiga, yo necesito que tal persona se muera. Ok, te cobro tanto, ya paga, hace su rito satánico, su sacrificio, entierra los alfileres. ¿Y sabe qué pasa cuando este hombre entierra los alfileres? Los demonios que están con él salen. Si el hombre que hay que matar está en otro país, ellos salen en ese momento hacia donde está para ir a matarlo, porque tiene demonios a su cargo para poder ejecutar la autoridad que el diablo le ha dado. Así trabaja el vudú, así trabaja la adivinación, así trabaja la brujería. Oye, hermano, pero pues ¿a poco es malo que yo lea mi horóscopo? ¡Claro! Porque eso es brujería, eso es adivinación. ¿Dónde dice la palabra de Dios que el cristiano puede ir a consultar su horóscopo? ¿Acaso eres Tauro? ¿Acaso si eres Piscis? Dime dónde dice la palabra de Dios que cuando Jesús llamó a sus 12 le dijo: tú serás Pedro, pero también serás Tauro. Así que diario encárgate de leer qué te va a pasar mañana. No. Mas sin en cambio, el hombre ha sido engañado a lo largo de la historia por el mundo de las tinieblas y el hombre lo cree. Pero a los hombres diles: acércate a Dios, se enojan. A los hombres diles: márcales límites, y se enojan. ¿Por qué se enojan? Con nosotros, cuando nosotros estamos predicando, estamos hablando la palabra que nos rige nuestra vida, que nos ha dado vida, que nos ha llevado a la salvación. No es algo que nosotros hayamos hecho y que no vemos mal, porque yo no lo veo mal. La misma palabra a mí me enseña que seamos santos como yo soy santo, en la primera carta a Pedro. ¿Por qué Dios dice que seamos santos como Él? ¿Estará mal ser santo? Si Él quiere que seamos santos y que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿por qué entonces yo no voy a hacer lo que a quien yo amo, a quien yo sirvo, a quien yo sigo, me está dando como instrucción, como exhortación?
¿Acaso se equivocará al decirme esto o lo estará diciendo por mi bien? Porque a lo mejor él sabe que si yo me involucro en las obras infructuosas de las tinieblas, ser parte de eso me puede traer una consecuencia tanto física como espiritual. ¿O acaso la palabra de Dios no nos enseña que no te hagas amigo del mundo? Porque no solamente podríamos hoy hablar de Halloween, de la noche de brujas, de lo que sucede hoy, sino que tendríamos también que hablar de todas las tradiciones que hay en el año. Podemos estar participando de algo cuando la palabra de Dios nos dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿O acaso Dios va a querer que su novia esté coqueteando con otro? Porque tú y yo somos la novia de Cristo. Y Cristo quiere una novia fiel, que esté vestida de blanco, de lino fino y resplandeciente. ¿Qué nos hace entonces pensar que podemos coquetear con las tradiciones? Un día los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: tus discípulos rompen nuestras tradiciones, porque no se lavan las manos, todos cochinos andan comiendo, porque hacen esto y se ponen a cortar espigas en el día de reposo. Y Jesús le dijo: y ustedes rompen y desobedecen la ley de mi Padre por sus tradiciones. Si de desobedientes vamos a hablar, Jesús le dijo: ustedes con sus tradiciones están rompiendo y desobedeciendo la ley de Dios. Porque casi Jesús les dijo: yo no te mandé a que Santa Claus, yo no te mandé que el tal árbol, yo no te mandé que Halloween. Y si te estoy diciendo que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, no participes. Ay, hermano, pues si nada más voy a ir a una fiesta. Una vez yo le decía a la iglesia en un tema diferente, Pablo les dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque ¿quién va a venir a tu vida y te va a decir: ay, tú, ni Halloween, ni los tamales, ni el 12 de diciembre la Virgencita, ni Navidad, ni los Reyes Magos, ni Santa Claus, ni adornos, ni nada? Entonces, uno puede reunirse en las casas y que Navidad y que quién sabe qué, pero mira, hermano, el chiste es llegar, porque una cosa lleva a la otra. Y ya estando en confianza, y que la familia, y que tómate una, y pues una, y toma, te serví otra, pues otra, al cabo aquí nadie me ve. ¿De veras nadie te ve? ¿De veras nadie te está viendo? Porque el más importante está en todos lados. Satanás no puede estar en todos lados, pero el Dios Todopoderoso al que servimos, sus ojos están en todos y cada uno de nosotros. Y si Él dice: no participes, no participes. ¿Hay un adornito? Cada quien decide. Oiga, hermano, es que no soy bendecido. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás agradando a Dios con todo lo que tú eres? Porque Él manda que le adoremos con la mente, con el corazón, tus fuerzas, con todo lo que tú eres, con todo lo que tienes, con todo lo que te ha dado, con todo lo que puedes dar, todo, al 100. No solamente una parte, no solamente el domingo, no solamente donde te conocen como cristiano, todo, íntegro, completo, al 100. Pero si entonces no estamos sirviendo como decimos servir, nos engañamos a nosotros mismos. Y Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra lo tiene que recoger. Y si Dios en su misericordia quiere librarnos de lo que se siembra,
Pues solo Él en su misericordia. Y quizás solo cuando el hombre se arrepiente y viene a Dios y cambia su forma de pensamiento y su dirección hacia dónde va caminando. Y bueno, estábamos hablando de todo esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, acompáñenme a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. En el verso 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué estábamos diciendo? Pues si nomás le puse la ofrenda a un tío, hermano, ahí dice que lo está sacrificando a los demonios. Entonces, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Habrá alguien que sea más fuerte que Dios como para decirle: te provoco, te reto y te gano? ¿Quién se atreve a ponerse en esa posición y querer pensar que puede engañar a Dios, que puede burlarse de Dios, cuando Dios es claro en las recomendaciones que está dando, en las indicaciones que se tienen que seguir? ¿Quién pudiera atreverse a retar a Dios? Nadie. Entonces, yo sé, hermanos, que nos vamos a enfrentar a una familia que, ya no vienes, pues sí, ya eres cristiano, ya no quieres ser mi compadre, ya no quieres que festejemos los tamales, ya no vienes que el 12 que le hacemos su misa a la morenita, y que ya no vienes el diciembre que terminamos año nuevo, el viejo y la cena. ¿A quién quieres seguir? ¿A quién queremos servir? Porque lo que hoy sucede es delicado, muy delicado, tan delicado que hay por febrero los sacerdotes o los satanistas negros, líderes de sectas satánicas, embarazan específicamente a una perteneciente de su secta para que en esta fecha nazca ese bebé. ¿Y sabes por qué? Bueno, es más, todavía ni se esperan a que nazca. El día de hoy, en sus rituales, en sus misas, la chica que está embarazada entra en un trance. Pero ese no es que entre en un trance, más bien un demonio la posee para que ella pierda el conocimiento. Cuando pierde el conocimiento, ella llega a una plataforma de sacrificios donde es acostada, y así a la viva México, el sacerdote negro le abre la pancita. Al mismo tiempo, pues ella, me imagino que muere porque no recibe atenciones de ninguna, muere, saca al bebé, y el bebé, antes de que pueda respirar, le clava el cuchillo en su estómago, en su pecho, sacando el corazón, cortándole la cabeza, partiendo la cabeza en dos, para que la sangre del mismo bebé es colocada en ese cráneo juntamente con el corazón, y es pasada a todos los integrantes de la secta satánica, y todos tienen que tomar y tienen que comer ese corazón. Por eso muchos niños se comienzan a perder durante el año, muchas niñas se comienzan a perder porque están preparándose para hoy. Y los que salen vestidos y participan, están siendo partícipes de lo que se celebra hoy. Por eso demonios llegan a sus vidas. Por eso puertas se abren a esas familias. Por eso cuando los chamacos ya andan con la ouija, que los chamacos ya andan en las sectas, que ya tiene un novio borracho, marihuano, parrandero y jugador, entonces los papás vienen y yo: oiga, hermano, es que pues ¿cómo? Pues si yo soy cristiano y mi hijo, mire cómo me salió, que ya anda robando. Pero vamos a voltear atrás. Vamos a pensar y a recordar todas las oportunidades que tú le dabas, o todo lo que dejaste que hicieran. Incluso tú mismo le comprabas el disfraz. Este año te he visto del Chiqui Drácula, y ahí va el chamaco a pedir dulces.
Pero a partir de hoy nadie de los que está aquí, de los que nos están oyendo, va a tener excusa. Nada de que al rato ya me la encuentro ahí, hermana, pidiendo dulces con el chamaco. La agarro del pescuezo y la voy a colgar. Le estoy avisando, Es delicado, hermano, lo que estamos viviendo. Tan delicado que vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a ver lo que nos enseña Deuteronomio. Hay quien me gusta utilizar la palabra de Dios, varios libros en cada tema, porque hay quien a mí me ha dicho, pues tú me estás hablando del Nuevo Testamento, o me estás hablando de un libro. Entonces me gusta utilizar varios libros de la palabra de Dios para que vean las personas, o las personas que se atreven a decir que sacamos de contexto los versos, enseñarles que la palabra de Dios no se contradice y que por sí misma se traducen y que no estamos dando un mal uso, sino estamos dando un uso correcto y enseñando palabra que es veraz, palabra de Dios. Así que Deuteronomio capítulo 18 en el verso 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, este pueblo tenía que llegar y vencer a otros pueblos, pero Dios les daba la indicación que no tenían que hacer como esas naciones. ¿Por qué? Porque esos pueblos tenían altares, y muchos altares eran a Moloch, a Baal, y entonces estos pues, se les hacía fácil y empezaban a adoptar esas tradiciones, lo cual Dios les advierte: no lo hagas. No se ha hallado en ti quien, aquí es donde quiero, yo me espanté, hermano, pero quiero que se espante usted conmigo también. Dice el verso 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por fuego, ni quien participe en adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hoy en día pareciera ser tan fácil que tiene alguien un problema y en vez de arrodillarse, pedir perdón, ponerse a cuentas, buscar el rostro de Dios, es más fácil ir a visitar al compadre chamán, brujo, adivino, vudú, la Santa Muerte, quién sabe qué tanto. Pareciera que es más fácil. Pareciera que estás rodeado de gente que dice: no, ve con el brujo, te va a cobrar ahí, pero vas a salir. Pero lo que no sabes es que tu vida ya está siendo comprometida con el reino del mal, y el diablo se la cobra rápido. El diablo cobra rápido lo que da, porque el diablo puede hacer milagros, el diablo puede sanar, pero el diablo se la cobra rápido. ¿Y sabes cómo cobra? Con vidas. Yo he visto familias donde se equivocaron, llevaron a una que porque se les andaba muriendo de leucemia y el brujo se la salvó, pero a los años se llevó a otro que estaba bien sano. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque el diablo no juega. Y Dios da la instrucción: cuando entres, cuando llegues, no adoptes, no tomes, no hagas lo que hace tu vecino. Si tu vecino es brujo y se pone a bailar alrededor de una fogata, tú no lo hagas. Es que el espíritu navideño, ¿qué espíritu navideño? ¿Quieres de veras predicar a Jesús? Tienes 364 días, ¿por qué un día lo quieres hacer? Hazlo todo el año, no solamente un día. No adoptes, ni vivas, ni quieras establecerte en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, yo quiero explicarte esto, porque cuando lo empecé a desarrollar es cuando yo me espanto, cuando digo: Dios, ¿dónde estamos metidos? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Sabías tú que Satanás se puede meter a la iglesia? Y puede estar ahí sentado y viendo. ¿Sabes qué hace un león cuando quiere comer? Un león observa a la manada de búfalos. ¿Y sabes qué está buscando? Al más débil. Y cuando detecta al más débil y al enfermo, ahí va. Y sobre él. El débil ya no puede defenderse, el enfermo ya no puede correr. Y entonces el león llega, se olvida de los 300 más que están ahí, pero va sobre el que sabe que a la primer mordida lo va a agarrar y lo va a matar. Así está el diablo ahí, por ahí.
y está viendo a los débiles. Increíble, pero es una realidad. Entonces, mira, el verso 10 comienza diciendo: no se halla en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. ¿Qué es fuego? Cuando los llevan con los brujos, cuando los quieren consagrar, o cuando dicen: pues se lo voy a entregar a San Judas, y que la manda de que porque me curó, y que el San Judas y el pobre chamaquito, ¿qué culpa tiene? Y todo lo traen vestido de San Judas, o que el niño de Atocha, o que quién sabe qué tanto, o que Santa Bárbara. ¿Sabes que todos esos nombres son nombres de demonios? Leguaye, Mayar, todos esos nada más que están disfrazados como Santa Bárbara, como el niño de Atocha, para que la gente los adore, para que caigan en la trampa. Satanás no va a venir y se va a mostrar bonito y hermoso. Él no se va a mostrar tal cual, él se va a disfrazar como un ángel de luz para que todos muerdan el anzuelo. Por eso es que si tu vida dices: yo sirvo a Dios, no sirvas a Dios. Que me invitaron 1, 2, 3, no tomo pura agua de limón. Fieles. Es difícil ser fieles, es difícil permanecer, pero la palabra de Dios dice: el que permaneciere hasta el fin será salvo. O sea, muchos se van a quedar en el camino, porque muchos no van a aguantar. Pero no se trata de aguantar, se trata de consagración, porque el único que puede dar las fuerzas para mantenernos se llama Dios. Porque el único que va a estar en tu debilidad y va a ser tu soporte es Dios. Porque el único que va a saber si tienes o no para comer, si tienes o no para solventar gastos, es Dios. Nadie te va a ayudar, nadie te va a apoyar, nadie, solo el que te dio la vida. Pero Él quiere. Él no quiere ayudarte nada más durante tus 50, 100, 200 años que te dé de vida. Él quiere ayudarte a que llegues a Él nuevamente. No solamente en esta vida. ¿Para qué quieres una vida donde no te faltó? Cerciórate de llegar a Dios, de que tu alma sea salva y rescatada. Y cuando veas que ahí la llevas, pues preocúpate por los tuyos. Porque yo no encuentro otra forma, otra manera como mis hijos o como mi familia pueda ser salva si no oramos, si no permanecemos en Dios, si no buscamos a Dios, si no le demuestro a Dios que soy fiel, aun cuando la familia me invita a Navidad, a Santa Claus, a los tamales, aun cuando me invitan a participar en las obras infructuosas, y no. Tanto no, que ya me dicen: ese no lo invites. Crea fama y échate a dormir. Un tiempo vas a batallar de que te estén dudas, pero dicen: ese no va, no lo invites. Ya, mira, terminaste. Mira, dice cuando la palabra de Dios habla de fuego, nos está hablando de toda esta situación donde podemos de alguna manera o no dejar que nuestros hijos participen, pero después del fuego dice: ni quien practique, dice, adivinación. La palabra adivinación del hebreo of, que significa medium, que nos lleva a todo esto de las sesiones espiritistas y todo esto, nos está involucrando en un ambiente de maldad donde tu alma va a quedar ligada, bueno, no tu alma, la alma de los que participen va a quedar ligada con demonios, va a traer una consecuencia, una persecución espiritual. Hermano, es que mi familiar tiene esquizofrenia. ¿Tú sabes que la esquizofrenia es un demonio que está persiguiendo a la gente y le hace sentir que todo lo quieren hacer daño, que todo lo están persiguiendo y todo el tiempo está así, y chocho tras chocho y tras chocho, y medicamento y loco cada vez más? ¿Acaso Jesús quería eso? Pero entonces vuelvo a lo mismo: ¿qué hay allá atrás? ¿Qué pasó allá atrás? ¿Qué se hizo en un pasado que está trayendo la consecuencia? Pero también nos habla de que no ha habido un arrepentimiento genuino, que no hay un arrepentimiento verdadero, de que a veces llegamos a la iglesia porque me traen, porque para que no me estén molestando, para que ya me dejes en paz. Pero no debe de ser así. Tu vida te debe de importar tanto que tengas que buscar a Dios porque tú quieres, porque a ti te nace, porque tú necesitas del Creador, no porque quieres que ya no te estén molestando.
Y entonces la palabra que continúa dice sortílego, ¿verdad? Ni quien practica adivinación, ni agorero. Agorero. Un agorero es aquel que maneja la astrología o que usa la astrología. Oiga, hermano, ¿es mala la astrología? Claro, porque la astrología no fue inventada por Dios. Dios utiliza la astronomía bíblica y existe la materia, pero la astrología es del diablo. El diablo la ha utilizado para que entonces, como decíamos hace un rato, la gente vaya y crea que Piscis le va a decir qué le va a pasar. Y que tú nunca vas a estar bien con los Tauros o con los Sagitarios, así que no te juntes con los Sagitarios. Y ahí va la gente y dice, ay, si no, tú eres Sagitario, entonces no me hables. Fíjate nada más. Es que oye, Leo, ni te lo encuentres porque Leo te va a hacer la maldad, ¿no? Y ahí están todos, ay, tú eres Leo, entonces no te me acerques. Por eso Dios es grande, porque es tan grande que nos avisa de lo que está maquinando el diablo en todo nuestro alrededor para que nosotros estemos alertas. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? Y luego después dice ni sortílego. Sortílego del hebreo nahash, que significa controlar a una persona por medio de encantamientos. Cuidado, Oiga, vengo a que me dé el tolvache para echarle a mi marido porque anda allá de coscolino y que quién sabe qué tanto. O deme la pócima mágica, o dígame cómo le hago para... Y ahí van a encantar al marido, y el marido ni siquiera, pero todos más ya lo embrujaron. Está todo embrujado el marido y con pesadillas en la noche y que siente que lo persiguen no sé quién y él sin saber por qué. Y a veces vean nada más Dios diciendo, nada más lo que andas haciendo, lo que andas provocando, puertas que se abren para que el mal entre y provoque daño en tu familia. No, hermanos, no. Queremos provocar una reacción en cadena en tu familia, que la palabra de Dios se pronuncie en tu casa, por medio de alabanzas, por medio de una conferencia. Ven a la iglesia, no los traigas, no los forces, no los traigas arrastrando. Pídele a Dios que Él los convenza en su corazón. ¿Tú crees que Dios no los va a convencer? ¿Tú crees que Dios no va a buscar la forma y la manera? Dios al hijo que ama lo disciplina y lo trae porque lo trae. Entonces, si tú eres fiel, ¿por qué Dios no va a traer a los tuyos? Cerciórate de que tú eres fiel. No veas a los demás. Y deja que Dios en su tiempo, a palos o como los tenga que meter, te los traiga. Ahora, esta es la palabra que a mí me impactó. Después dice el verso, ni sortílego, ni hechicero. Termina con sortílego ni hechicero. Hechicero del hebreo kashab, que significa murmurar cánticos, escuche, murmurar cánticos mágicos para atraer demonios. ¿Cuáles serán esos cánticos? Fíjese, nosotros conocimos hace más de 25 años a una hermana que es cristiana actualmente, pero que fue bruja. Y así como allá hemos conocido hermanos que han pertenecido a sectas satánicas, que eran sacerdotes católicos, practicaban la brujería y así. Y un día me acuerdo que ella nos dijo que Satanás se había metido a las iglesias en una forma. Mucha atención. Cuando yo me pongo a estudiar en la palabra de Dios la llegada de Pentecostés del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla de lenguas. Pero cuando nos ponemos a buscar en una forma exhaustiva a qué lenguas se refería, porque hay quien me ha dicho, hermano, habla de lenguas angelicales. No. ¿Quién habló lenguas angelicales? Yo le digo, dame a alguien que hable lenguas angelicales. Nadie. Ni los discípulos. Pero entonces, ¿qué lenguas eran? Pentecostés dice que hablaban idiomas, porque cuando el Espíritu Santo llegó,
Los que estaban ahí, que eran de otras ciudades, escuchaban cómo adoraban a Dios en su idioma, de manera que ellos entendían cómo adoraban a Dios. Ahora, ¿cómo se ha metido el diablo a las iglesias? Al pueblo de Dios se le ha hecho creer que hay unas lenguas, el Razabaya, quién sabe qué, el quién sabe qué tanto. Esta hermana dice que cuando ellos hablan o hablaban en lenguas invocando demonios, me espanté, porque son lenguas que a veces yo oigo hermanos que están pronunciando. Y eso me impactó. Porque entonces yo le quisiera preguntar a esos hermanos, ¿quién te dio esas lenguas? Porque Pablo dice, si no tienes un intérprete, no hables lo que no sabes, porque no sabes a quién estás invocando, Por eso Dios a través de Pablo le da la aclaración y le dice, tiene que haber 1, 2 o 3 intérpretes. Pero si no hay, calladitas se ven más bonitas. Pablo dijo, yo prefiero orar y pedirle a Dios en el entendimiento que quererle hacer creer a los demás que soy la ungida. No, hermanas, no. Quiero orar a Dios, ore con palabras así. Ahora, hubo quien me dijo, no, hermano, es que usted se equivoca. Le dije, a ver, dame un ejemplo bíblico. A mí dame con la Biblia, a mí no nada más me diga. Es que los ángeles de Dios cuando se le presentaron a Zacarías que iban a ser Juan el Bautista, hablaron el idioma que Zacarías entendía. No dice ahí que le habló en un idioma angelical y que Zacarías tuvo que estudiar la traducción. Cuando a María se le apareció el ángel, le hablaba en español, no dice que le habló en otro idioma. ¿Cuál idioma angelical? La palabra de Dios le está hablando en Deuteronomio, que cuando se habla del sortílego, se está hablando de murmuración y cánticos mágicos para atraer. Oiga, hermano, entonces, ¿por qué Dios permite eso en las iglesias? Dios está teniendo misericordia. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando el juicio venga de Dios, va a empezar por su casa. Y Dios va a decir, a ver, ¿usted de dónde sacó eso? Porque entonces, si yo voy a hablar una lengua que no conozco, entonces, ¿quién me la dio? Porque a mí la Biblia me tiene que enseñar quién me lo da. Mas sin en cambio dice que cuando Cornelio y todos los que eran bautizados en ese tiempo de los libros de los Hechos eran confirmados con las lenguas del Espíritu Santo, pero eran idiomas, porque era una manera de glorificar a Dios y de que otras naciones con un lenguaje diferente vieran, entendieran y comprendieran que estaban adorando a Dios. Más no era el ratatatata, quién sabe qué. Cuidado. Y termina el verso diciendo hechiceros, sortílego y hechiceros. Palabra chever del hebreo, lanzar brujería, vodú, ya lo vimos. Es delicado, hermano, lo que se está viviendo y hay muchísima información, muchísima. Yo le voy a leer versos para terminar, que quiero que esté enterado de lo que dicen diferentes libros. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 10, usted si quiere apúntelo, lo lee en su casa, pero por ejemplo, Jeremías capítulo 10, en el verso 2 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. La gente se espanta que porque se le está pareciendo que Jesús, que los ángeles en las nubes y están viendo imágenes que se mueven. Déjeme decirle que eso no es real, eso está siendo proyectado como en un proyector como este, pero por medio de satélites. El rayo específico y especial se le llama Blue Beam. Si usted lo busca en internet, lo va a llevar luego a enseñarle qué es el rayo Blue Beam y cómo por medio de eso los poderosos del mundo están proyectando imágenes que son influenciados por el diablo para que la gente siga creyendo. ¡Ay, se nos apareció el San Judas! Y más su fe sea aferrada al engaño. La tercera carta a Juan, apúntelo. Esta carta solamente tiene un capítulo, entonces la tercera carta a Juan en el verso 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea que cuando alguien se atreve a andar fuera del camino de Dios, ¿no ha visto a Dios? Que porque que sus chicharrones truenan, festeja lo que él quiere o lo que él considera. ¿O somos o no somos, hermanos? Ahora, ahí en el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 6, dice: nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahí mismo Efesios, el verso 11 y el 12 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesús es luz. Por lo tanto, si Él es luz, ¿por qué pudiera haber tinieblas en Él? No pueden existir tinieblas en nuestro Dios. ¿Por qué tendrían que existir o por qué tendría yo que permitir tinieblas en mi vida? Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Y vean lo que dice la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y dice en el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque ¿qué no sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente? Como Dios lo dijo, somos un templo. Y ahora que estuvimos estudiando lo del tabernáculo, ¿acaso yo pregunto, podía entrar algo sucio a ese tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaba? Donde Dios dio la indicación de que cada parte, cada color y cada situación que ahí se podía ver tenía un manifestar de Dios hacia el mundo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a creer o pensar que podemos involucrarnos, podemos ensuciarnos con la maldad o con las tinieblas en nuestra vida? Fíjese, la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 16, el verso 3 dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún así hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. En el mismo Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 17, dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a sus adivinaciones agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Y ahí mismo en el 17:31 dice: los Abeos hicieron a Nishas y a Tartac, y los de Serbabaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dios de Serbaim. Temían, fíjese bien, dice que temían a Jehová, pero aun cuando temían a Jehová, iban y cometían estos sacrificios, iban y hacían pasar a sus hijos por fuego. ¿Ya ve cómo la palabra de Dios nos dice todo? No hay nada oculto que pueda estar para nosotros. Entonces, dice el 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Dios los saca de un lugar y estos se regresaban cuando cumplían y adoraban a los dioses de aquella nación de donde habían sacado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que participar o por qué tendríamos que traer una maldición a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra familia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? De veras, el hombre, yo en mi corazón lo digo, de veras tenemos tantas ganas de fiestas, de pachangas, de tradiciones, de mundanalidades, porque pues yo no lo veo así, no lo siento. ¿O será que pues yo prefiero el estudio, yo prefiero estar metido, yo prefiero cosas así? Pero más bien será que el hombre de veras como que
no quiere entregar su vida verdaderamente a Dios, ¿o qué será? Pero lo que hoy sucede es grave, muy, muy grave. No permitamos que nuestros hijos participen de ninguna manera, porque estaremos librando sus almas y también la nuestra, porque ellos son nuestra responsabilidad ante Dios y ciertamente Dios nos va a pedir cuentas de ellos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos tu verdad, por dejarnos tu luz en nuestras vidas y por permitirnos que nos acerquemos más a ti. Queremos pedirte por todos los niños de Casa de Alabanza, por todos los niños que de alguna manera son llevados para este tipo de rituales. No permitas, bendito Dios. Sabemos que ya todo está escrito y que el diablo, para él ya está determinado su fin, pero bendito Dios, pedimos misericordia para todos aquellos que de alguna manera en un pasado han participado, para que no permitas que esas puertas sigan abiertas, sino más bien pedimos perdón para que sean cerradas y para que las puertas que podamos abrir a partir de hoy sean puertas para vida, sean puertas de la verdad, de tu palabra, de tu Santo Espíritu, que esté influenciando nuestras vidas para llevarnos a un buen camino. Bendito Dios. Aquí está este pueblo que te ama, están tus sacerdotes, los que te aman, y bendito Dios, guarda a todo tu pueblo conforme a tu voluntad. Sigue derramando de tu poder, como hoy, que fue un día especial donde estuvo grandioso lo que tú hiciste, y toda la gloria y la honra es para ti, por Jesucristo. Amén. Alábalo, alábalo, porque Él se lo merece. Él y solamente Él.